qué pasó con Galileo en el siglo XVI-XVII, y la gente dice pues que lo quemó, que la Inquisición lo mató, que se pasó en la cárcel y tal. Entonces, este es un tema sobre el cual ha habido también manipulación. Se trata, por tanto, de ver qué pasó en realidad, qué problema hubo. ¿Hay incompatibilidad entre ciencia y religión? Y tenemos un experto. Ignacio Sols es doctor en matemáticas, ciencias matemáticas. El caso Galileo comienza con Copérnico, donde todo es de idilio entre la Iglesia y la teoría del movimiento de la Tierra. Él fabrica su teoría del movimiento de la Tierra precisamente por un encargo que le hace su amigo el obispo de Culm, Tiseman, porque el concilio V de Letrán, que estaba reciente, acabó en 1517, había determinado que se tenían que fijar las bases astronómicas para reformar el calendario, porque el calendario, pues todos vemos que no estaba bien fijado, bien calculado por el Juliano, por Julio César, ¿no? Crea la teoría copernicana, donde el Sol no se mueve, sino que está, como ellos decían, en el centro del cielo, y es la Tierra la que gira en torno al Sol. El problema llega en el siglo siguiente, cuando se descubre el telescopio, y Galileo, que había hecho una gran carrera, sabemos ahora, antes de encontrarse con el telescopio en 1610, en los años anteriores había hecho unos descubrimientos cruciales para la ciencia. Entonces no se conocían, nada menos que había demostrado que los cuerpos caen en el vacío con un movimiento uniformemente acelerado. Y porque luego toda la física lo que hará es decir que cualquier fuerza, no solo la de la gravedad, da lugar a un movimiento uniformemente acelerado. Por esto es muy importante, ¿no? Pero sin embargo era desconocido entonces todavía, ¿no? Pero cuando se encuentra con el telescopio se reconvierte en astrónomo. Año 1610, él tiene 46 años, la Luna no es completamente redonda, sino que hay montañas, hay cráteres, hay relieve. Ha visto que en Júpiter hay 5 lunas que giran en torno. Él, en la última página, ya en media carilla, dice, bueno, esto destruye un argumento que se da contra Copérnico. El argumento contra Copérnico era el siguiente: si fuese verdad que la Tierra se mueve, ¿qué pasaría con la Luna? La dejaría solita, ¿no? Hombre, no van a ir acompasadas. ¿Quién se va a creer eso? Que es exactamente lo que ocurre, que se mueven acompasadas, ¿no? De la noche a la mañana es conocido como astrónomo, cuando en realidad lo que él era un teórico del movimiento, pero su fama como astrónomo sube, y más con todo lo que a lo largo del año 1610 va habiendo otros descubrimientos importantes, muy importantes de Galileo. Eso sí, todos los descubrimientos de Galileo, yo me atrevería a decir que todos, uno a uno, analizándolos, son de él y de uno o dos más. Porque una vez que se tuvo el telescopio, todos se pusieron a mirar al cielo, y en el primer año aparecen todos los descubrimientos. Prácticamente todos los importantes están al terminar 1610. En particular, uno muy importante para comprender el caso Galileo. Y es que se descubre que hay fases en Venus. O sea, fases quiere decir cuartos, como cuarto menguante, cuarto decreciente. Claro, eso es lo que da el sistema copernicano, porque si el Sol está quieto, y aquí está la Tierra, y Venus gira en torno al Sol, comprendéis que aparecen fases, ¿no? Cuando está aquí se ve como un pequeño cuernecillo, cuando está aquí se ve toda iluminada por el Sol. Entonces, esto destruía el sistema ptolemaico. Pero todavía quedan dos sistemas, porque no solamente es compatible con el sistema de Copérnico, sino que también es compatible con el tercer sistema, que era el de Tycho Brahe. Y es esencial comprender el sistema de Tycho Brahe para entender todo este asunto. Tycho Brahe decía lo siguiente: la Tierra está quieta en el centro del mundo. En torno a la Tierra gira el Sol, y en torno al Sol giran los planetas. Era terrible porque ópticamente
es indistinguible del copernicanismo del sistema ticónico. Porque matemáticamente dan lo mismo, las predicciones astronómicas son las mismas con uno con el otro. Es casi imposible de distinguir el uno del otro. Con lo cual, a partir de 1610, todos los astrónomos jesuitas abandonaron ya el sistema tolemaico. Y toda la cuestión estaba entre el ticónico, el de Tycho Brahe, y el sistema copernicano. Esto es muy importante, porque esto la gente lo ignora. Cualquiera te dirá, no, es que era una cuestión entre Ptolomeo y Copérnico. Falso, esto es lo que la gente no sabe. Bien, el hecho es que los primeros años son de idilio. Él es invitado en primavera de 1611 al Colegio Romano, a Roma, pero el problema está no con los jesuitas, o sea, no con la Iglesia, sino que el problema lo tiene con los laicos, profesores de la universidad, porque ahí estaban enseñando la astronomía filosófica aristotélica, donde se enseñaban que los cuerpos eran perfectamente redondos, todos los astros eran redondos, como el que teníamos más cerca, que era completamente redonda la luna, y aquello era pues por ideas que tenían de tipo filosófico, ¿no? Pero entonces él ha escrito un libro negando todo lo que ellos están enseñando en las aulas, los ha desprestigiado. Y entonces ellos se dan cuenta de que no lo pueden atacar por ahí, porque en el fondo la idea de que los astros tienen formas perfectas tiene que ver con que creían que eran dioses, los antiguos, y por eso les habían puesto nombres, Marte, Venus, etc. Era una visión científica de la religión. El hecho es que creían eso. Entonces, esa idea era una idea pagana. Y, en fin, son informados de esto. Y entonces quedan, cuando forman la Liga Antigalileana, ellos toman como estrategia enfrentarlo con la Iglesia. Se trata de que en Pérgamo, que en el púlpito se predique contra la teoría de Copérnico. Hasta que se llega a Caccini. Varones de Galileo, ¿qué hacéis mirando al cielo? Con esa broma empezó una diatriba que no la tenemos, pero sí todas las cartas de reacción a la gente que había escuchado aquello, ¿no? 2 meses después lo acusa ante la Inquisición. La acusación es por una carta escrita a Benedetto Castelli, que no progresa, y el otro es una acusación por las cartas a Belser sobre las manchas solares. Pero como en esa no había relación a la Biblia, pues también fue desechado, ¿no? En cambio en la de Castelli sí, porque en la de Castelli, allí él decía que, de acuerdo con San Agustín y San Jerónimo, la Biblia no hay que leerla como un libro de ciencia, sino que hay que leerla como un libro de religión, un libro espiritual, y que la Biblia no nos enseña ciencia. San Agustín dice, todos sabemos que la Tierra es redonda, pero cuando la Biblia habla en otros términos es porque la Biblia no está haciendo geografía ni está haciendo ciencia, ¿no? Él, recordando esto, pues dice todo esto a Castelli. Bueno, pues por esa carta fue acusado, por Tommaso Caccini, dominico. Bueno, afortunadamente eso es desechado como acusación, pero sin embargo la acusación está ahí, aunque el golpe iba contra Galileo, porque con quien la tenían tomada los profesores de la universidad era con Galileo, y habían recurrido a la media página del libro solamente para poderlo enfrentarlo con la escritura, cuando en realidad estaban molestos por la razón que antes os he dicho. El hecho es que lo va a recibir Copérnico. El libro la obra de Copérnico, sí, porque va a ser prohibida donde corrigatur, hasta que sea corregida. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, primero tenemos una carta muy importante, es un documento que 1000 veces ha sido citado. Dice, todos sabemos que ha establecido el Concilio de Trento el siguiente criterio: cuando haya una razón en contra de la literalidad de la Biblia, entonces deberá ser interpretada como expresión literaria, porque hay una razón en contra. Por ejemplo,
cuando corren a esconderse Adán y Eva porque oyen el ruido de las pisadas de Yahvé en el paraíso. Todos sabemos que Yahvé no hace ruido porque no tiene cuerpo. Entonces hay que entender que eso es literario. Ahora bien, mientras no haya una razón en contra, mantendremos el sentido literal de la Biblia. Por lo tanto, cuando el señor Galileo encuentre, o cuando se encuentre una demostración de que la Tierra se mueve y que el Sol está quieto, aquellos pasajes en los que se habla del movimiento del Sol, como cuando lo para Josué, o como cuando en el libro del Sol que dice que salta sicut gigas, como un gigante, ¿no? Pues eso es literatura, lo entenderemos del salto del Sol. También decimos nosotros, y el Sol ha salido y ha saltado, lo decimos y sabemos que no es así, que en realidad el Sol está quieto, ¿no? Pues dice, cuando haya una demostración, la Iglesia lo interpretará, aunque dudo que se pueda llegar a tal demostración. Mientras tanto, tiene que ser enseñado como una hipótesis, donde la palabra hipótesis, que es central en este discurso, tenía entonces un sentido distinto del que tiene ahora, que es hipótesis física. Yo creo que ocurre así, que la Tierra se mueve, pero aún no lo he demostrado y por lo tanto es una hipótesis. En aquel tiempo, hipótesis significaba otra cosa, significaba un artificio para el cálculo. Yo supongo que la Tierra se mueve para hacer mejor los cálculos. Por ejemplo, la hipótesis de las esferas celestes. Yo sé que no hay unas esferas que se lleven los astros, pero supongo que las hay y entonces así puedo hacer mejor los cálculos. Contesta Galileo, vamos a ver, ¿hay alguien que tenga algo contra el hecho de que Tobías tuviese un perro? No. Por lo tanto, hágase dogma de fe que Tobías tuvo un perro. Como no hay ninguna razón en contra, tenemos que aceptar como verdad de la religión. Esto no puede ser. Llega ya en 1616, en febrero, el año siguiente, el órgano consultivo que en una sola mañana decide que la opinión de que el Sol está quieto y la Tierra se mueve es filosóficamente absurda y en consideración teológica es totalmente opuesta a la Escritura. Tenía que haber dicho literalmente opuesta, porque ya al decir eso estás dando ya un sentido a la Escritura que no es literario, cuando sabemos que es literario, ¿no? Claro, él quedaba como un hereje. Entonces hay dos cardenales que se acercan al Papa, Paulo V, y le explican, y esto lo entiende, que no puede ser, que no se puede hacer un dogma de fe, o declarar hereje a alguien por una opinión en materia de ciencia, ¿no? Pero lo que sí que hay es la prohibición de la obra de Copérnico, Done Corrigatur. Y más tarde, en 1620, salen 10 lugares en los que hay que corregir y una línea hay que cambiarla por otra donde se diga que aquello es hipotético y aquí también que es que la Tierra se mueve pero hipotéticamente, es añadir que todo aquello es hipótesis aquí y allá. Se decidió que Roberto Bellarmino en privado le advirtiese de que no podía mantener el copernicanismo. Pero claro, el problema está en que lo que escribieron es que se le había dicho de ningún modo, pero la realidad es que lo que se le dijo es de este modo, de un modo absoluto, pero podía seguir manteniéndolo como hipótesis. Afortunadamente, Galileo lo pidió escrito, y quedaba escrito que como hipótesis se podía mantener. Uno de los dos que le había defendido ante el Papa, Maffeo Barberini, en el año 1623 lo hacen Papa, Urbano VIII. El Papa que ha escrito una oda a él, ¿no? Pero de la visita que le hace él al año siguiente, en primavera, en el año 1624, vuelve con la idea de que el Papa sigue ufanándose de que aquello no fue declarado herejía gracias a él. Parece ser que le dejó claro a Galileo, solo se puede escribir sobre el copernicanismo como hipótesis. Galileo, sin embargo, creía que ya se podía hacer como una verdad absoluta, porque había dicho el cardenal Bellarmino que si se encontraba una demostración, entonces sí que se podía mantener así. Pero él la había encontrado, que era por las mareas. Él había encontrado una demostración de que la Tierra se mueve. Y es que al moverse la Tierra, mueve el mar,
Y esas son las mareas. Escribe un diálogo en que va a poner en pie de igualdad las dos partes, ¿no? La parte del, tolemaica y la parte copernicana, ¿no? Aunque en realidad cuando lees el diálogo te das cuenta que los argumentos que pone Tolemaicos son ridículos y los pone en nombre de un señor que se llama Simplicio, que es el simplón. Va a Roma cuando lo ha terminado para llevarlo, para publicarlo. El Papa es el primero que le dice a Ciampoli que se apruebe. Cuando luego el Papa se enfadó, Ciampoli le dijo: pero si usted fue quien me dijo, si fue vuestra santidad quien me dijo que se aprobase, y todavía se enfadaba más porque me habéis engañado, porque me habéis hecho creer que aquello era un libro en que se ponían en pie de igualdad, cuando ahora quien lo lee se da cuenta de que un sistema se está poniendo en ridículo, y que esto es una defensa en regla del otro, que es la realidad, que es cualquiera que lo lea se encuentra con esa realidad. Se considera que él ha desobedecido porque ha defendido un sistema que no se podía defender, y tiene que ir a Roma a declarar. Entonces él es llamado a Roma, estamos ya en el 1633, llega allí en febrero, no estuvo en ninguna cárcel nunca, ni antes ni después del juicio, no lo quemaron, ni estuvo en una cárcel, primero porque ya se dijo alguna vez, alguien en esa época lo empezaba a decir, y él le escribe a su hijo: yo que nunca he pasado un solo día en una cárcel, y bueno, además, porque yo sé dónde estuvo cada día, con lo cual os puedo decir todo lo que hizo, día por día, desde entonces hasta el final, ¿no? O sea que él está en el palacio del duque de Toscana, ahí estuvo él, esperando, y ya el día 12 de marzo de ese año, del 33, un mes después, es llamado, se le presentan las acusaciones. Una es que no dijo al editor del libro que había una prohibición para él, que él de ningún modo podía hablar, y la otra que la acusación de una con el editor y luego de haber defendido el copernicanismo. Y él dice lo siguiente: la primera se la quita de encima, diciendo yo no le dije nada al editor de que hubiese una prohibición personal sobre mí, porque no había una personal, porque lo que me dijo Belarmino es que lo que me estaba diciendo era lo mismo que había para todos. O sea, solo se le ha dicho la norma general, no hay ninguna norma especial para mí, y por lo tanto no tiene ninguna obligación de decirle al editor que yo tenía una prohibición. Con lo cual ya se ha quitado la mitad de la acusación. Y la otra mitad es que él, no, sí, yo nunca he defendido el copernicanismo. Todo mi libro los pone en pie de igualdad. Es completamente, dice, es más, si yo no soy copernicano, desde que se prohibió el copernicanismo, ya no soy copernicano, ¿no? Esto es lo que él dice el día 12 de marzo. Entonces, Maculano se presenta, pide permiso para presentarse donde él está. Los tres informes de los tres miembros a los cuales han encargado opinar sobre lo que has dicho, los tres dicen que estás mintiendo, que es obvio que estás defendiendo el copernicanismo en el libro, y lo que has dicho aquí es lo contrario. Entonces él dice: bueno, que me traigan un ejemplar del libro. Se lo traen, lo lee, y dice: quiero hablar al tribunal. Y entonces, a petición suya, se reúne otra vez el día 30 del mes de marzo, se reúne el tribunal y dice: pues Galileo, di lo que tengas que decir. Y él dice: he vuelto a leer mi libro. Reconoce que ese libro es una defensa del copernicanismo, pero en realidad lo ha hecho para defender lo contrario de lo que él piensa, porque él está en contra de Copérnico. Aquello ya no se lo cree ni el Papa. Total, que el Papa monta en cólera, porque el Papa está enfadadísimo, porque se da cuenta de que le han tomado el pelo, que cuando él vino le hizo creer, pues le contó que todo aquello está en igualdad, y que todo se lo habían dicho, en fin, que le habían engañado. El Papa exige lo siguiente: si eso es cierto, que lo diga bajo juramento. Y se llega ya a la confesión de Galileo, y al castigo de Galileo. Se llega a aquella situación en la que él se pone de rodillas, y han preparado la confesión que tiene que hacer Galileo, y luego la pena que le imponen, cárcel formal, pero arreglo seguido, al día siguiente se la cambian por estancia, que estuvo hasta su muerte, en su propia villa, sin poder salir de ella, en su villa de Arcetri. Curiosamente, el gran Galileo
lo conocemos porque entonces es cuando redacta los descubrimientos de juventud, que no los llegó a redactar justo cuando ya había comprendido bien el movimiento, porque antes tenía una comprensión equivocada, creía que estaba uniformemente acelerado en el espacio y no es en el tiempo. Nunca puede darse una verdadera oposición entre ciencia y religión. Cualquier persona seria y reflexiva se da cuenta, creo yo, de la necesidad de reconocer y cultivar el aspecto religioso presente en su propia naturaleza, si quiere que todas las fuerzas del alma humana actúen conjuntamente en perfecto equilibrio y armonía. Y realmente no es accidental que los mayores pensadores de todas las épocas fueran almas profundamente religiosas, incluso si no mostraban en público sus sentimientos en este sentido. La ciencia sin la religión está coja y la religión sin la ciencia ciega. Esto no lo he dicho yo, esto lo dice Albert Einstein, que tiene más autoridad que yo.